Días pasados pensaba en la ambición como modo de alcanzar objetivos, metas, y pensaba en la persona estrictamente ambiciosa, que es la que piensa en conseguir algo que no tiene, desea mejorar, progresar, avanzar. La ambición invita a dejar el conformismo, la mediocridad. Es un fenómeno porque algunas personas piensan que la ambición tiene mala reputación porque piensan que es perjudicar a terceros. Pero no sería así, porque ¿cuál es el inconveniente de que alguien sea ambicioso si no molesta o no perjudica a los demás? La ambición se considera cuando promueve la acción, el desarrollo de proyectos, de nuevo decimos los objetivos, las metas, quien tiene iniciativas permanentemente. Muy diferente es el concepto de codicia. Se tiende generalmente en los medios de comunicación a confundir el concepto codicia y ambición. La codicia implica que alguien se considera merecedor de aquello que desea por tener más méritos o estatus con el prójimo. La persona ambiciosa, en su defecto, marca sus desafíos en forma constante, tiene un instinto de superación. La persona codiciosa nunca está contenta con sus logros, con sus conquistas, está pensando siempre en cómo derribar a sus semejantes. Como reflexión final, las invito a ser ambiciosas, ambiciosos, ambiciosas, y no codiciosos o codiciosas, ¿no? Es importante perseguir objetivos, metas, sin perjudicar a nadie. ¿Cómo les va? Esto es Línea Directa. Comenzamos de esta manera. Quien tiene el gusto de hablarles, Marcelo Malvestiti. Estamos en vivo por Televisión Regional y vamos a dar paso ya a nuestro primer invitado. Está con nosotros el concejal Alejandro Rosselló del bloque Juntos por el Cambio. Es vicepresidente segundo del Consejo Municipal de Rosario, integra las comisiones de gobierno, de planeamiento y urbanismo y de ecología y ambiente. Finaliza, para más información, su mandato el 10 de diciembre de 2023. ¿Cómo te va, Alejandro? ¿Cómo estás? Marcelo, un gusto estar acá. Gracias por la invitación. No, por favor, gracias a vos por asistir. Horas pasadas, Alejandro, estuvo en Rosario la presidenta del PRO, Patricia Bullrich. Dijo que en Rosario manda el narcoestado y que lo ve muy solo a Pablo Habking. ¿Cuál es tu reflexión sobre estos dichos? En primer lugar, marcar una diferencia de la gestión de Patricia Bullrich adelante de la cartera de seguridad y los récords en incautación de droga y cuáles eran las acciones que se hacían en todo el país con respecto a la lucha del narcotráfico. Creo que me parece correcto que el intendente la reciba. Creo que Rosario es la ciudad con el mayor problema, porque es como vos decís, ya se considera también como parte de... Está tan arraigado las organizaciones criminales en el narcotráfico que se consideran incluso parte del Estado porque tienen también gestiones sociales estas bandas delictivas, y creo que cuando hace referencia a la gestión de Pablo Habking también ve que no tiene ningún apoyo del gobernador, de que no hay, sinceramente, un arco político que esté acompañando al intendente en esta lucha, y me parece que, y sobre todo, el papel de Nación. Hoy la Nación tendría que ser un actor principal en esta lucha, y como lo fue en la gestión de Patricia Bullrich del 2015 al 2019, y la verdad que hoy, cuando uno camina distintos barrios de la ciudad, claramente te dicen, volvió el narcotráfico, volvió el kiosco de droga, vuelve también el problema a la familia, porque no es aquella persona que consume droga, sino el drama familiar que genera en todo su ámbito social, en la familia, en el barrio, y eso tiene que ver también con la ausencia del Estado, pero no solo con la ausencia, porque si hay ausencia y se nota y el reclamo se ve, pasa a ser complicidad. Entonces yo creo que hoy tenemos un Estado totalmente ausente a nivel provincial, a nivel nacional, pero también creo que el intendente puede hacer mucho más
Hoy en el Consejo Municipal se están discutiendo proyectos que tienen que ver con el lavado de activos que se da, porque pensemos que el narcotráfico tiene su consecuencia, que a través de contadores, escribanos, abogados, que generan también el lavado de ese dinero y eso termina en desarrollo inmobiliario, termina en emprendimiento y bueno, desde Rosario también. Entonces nosotros como oposición también la reclamamos al intendente. Empecemos a ver desde el ámbito municipal qué se puede hacer. Y la apreciación de la presidenta del PRO es correcta, porque fue ministra de Seguridad, porque sabe lo que pasa en el territorio, tiene el mapa de lo que pasa y otra vez se han visto fortalecidos con un kirchnerismo que permite que exista, que permite que operen, que permite que aumenten y eso tiene que ver con para mí, con una complicidad del Estado Nacional. ¿Vos coincidís también con Patricia Bullrich? ¿Está solo Pablo Habkin? Yo creo que sí. Solo. Yo creo que sí. Yo creo que nosotros como concejales tratamos de impulsar iniciativas que tengan que ver con aumentar la capacidad del municipio para estos delitos. Sabemos perfectamente que el narcotráfico es un delito de carácter federal, pero también a nivel provincial y a nivel local se puede hacer mucho. ¿Quién más que el municipio tiene información de una persona que tiene un monotributo y anda en un auto de alta gama? Y fíjate, Marcelo, que todos los casos que tuvimos en la ciudad de Rosario tienen que ver con eso. El Rey y la Federina. Sí. Se paseaba en un Rolls Royce por la ciudad. Bueno, tiene que ver con que la información que tiene el que está más cerca, que en este caso del municipio, pueda intervenir, pueda actuar y pueda brindar información a aquellos organismos como la Nación que tiene competencia para actuar. Y esto también tiene que ver con un tema muy importante, la justicia. Claro. También necesitamos en Santa Fe que la justicia federal cambie, se adecúe. Nosotros a nivel nacional, a través de Carolina Lozada, presentamos iniciativas que tienen que ver con esto. Hace 40 años que tenemos la misma justicia federal en Rosario. Es decir, no podemos seguir funcionando así. No es serio, por lo tanto digo, si no tenemos un planteo serio por parte del Gobierno Nacional, el problema no solo va a seguir existiendo, sino que se va a aumentar. Ahora, Alejandro, ¿por qué en Rosario no hay una firme decisión de combatir al narcotráfico? Es uno de los grandes problemas que tenemos. Yo creo que de nivel local se puede combatir con esto que decíamos recién. ¿Cuál es la ruta de todo ese dinero que terminan en desarrollo inmobiliario? Por eso te comentaba. Lavado de activos. Exactamente. Esta discusión de proyectos que hay uno del intendente, hay uno de la oposición, hay uno nuestro, que encabeza el concejal Martín Rosúa. Hay 5, me parece, ¿no? Sí, que tiene que ver con esto. Pero una cosa es que nosotros pidamos requisitos para habilitar un local comercial y en esos requisitos aumentemos el nivel de requisitos para ver qué inversión es sospechosa. Nosotros estamos planteando otra cosa. Nosotros estamos planteando una agencia de investigación sin aumentar la planta de empleados de la municipalidad para que investigue aquellas información que le parecen sospechosas. Un grupo de abogados, contadores, gente de catastro, que empiece a analizar cómo una persona monotributista, con una sociedad, con un capital social muy chico, tenga emprendimientos de cientos de miles de dólares, de millones de dólares, y eso tiene que ver con algo local que nosotros podemos hacer. Y creo que la decisión política hoy no se le puede decir a la gente que tiene que ver con un tema de competencia o jurisdicción. Hoy la política tiene que dar respuesta. La verdad que, lo hablábamos recién, en Rosario están robando los picaportes de las puertas. Es decir, estamos entrando en un acostumbramiento muy peligroso y creo que hay que dar un golpe de timón en este sentido. Y pongo 3 patas fundamentales. La primera, un plan inmediato. Nosotros necesitamos la respuesta inmediata del Estado. Y después, un plan a largo plazo. ¿Cómo vamos a salir de esto? Tiene que ver con la educación, tiene que ver con la justicia, tiene que ver con la presencia del Estado y tiene que ver también con una coordinación. Hace un tiempo se practicaba en intervenciones barriales con la provincia y con la nación, intervenían en todos los operativos y desmantelaban kioscos de drogas, intervenían en el territorio, sacaban información. Nosotros hoy en Rosario necesitamos eso. Necesitamos coordinación de los 3 estados para atacar un problema que tiene que ver en todos los órdenes. Y repito, tenemos problemas de educación, tenemos problemas de justicia, tenemos problemas de un Estado ausente y tenemos un problema de un Estado, como vos decís, que no tiene la decisión política de combatir. Entonces creemos que esta situación se va a agravar cada vez más. Mencionaste la justicia, ¿cambió algo? Porque el día pasado hablábamos de este tema y nos preguntábamos esto, ¿no?
¿Cambió algo después del encuentro de la Corte Suprema con varios miembros del Poder Judicial realizado en la Facultad de Derecho aquí en Rosario el pasado 12 de mayo? Fíjate vos, parece que estuviéramos hablando hace tiempo y no hace mucho, 12 de mayo. Hubo reunión, movilizaciones. ¿Cambió algo? No, no. De hecho, nosotros a nivel nacional, como te decía recién, a través de legisladores nacionales de Juntos por el Cambio, hemos planteado que se empiece a implementar el nuevo Código Procesal Penal, que se hizo en algunas provincias, que Santa Fe no se hizo, que tiene un corte netamente acusatorio. Esto es por ahí muy técnico, pero tiene que ver con empezar a modernizar la justicia hacia donde está yendo hoy el mundo en ese sentido, pero también son reuniones que no tienen como consecuencia material ningún cambio positivo, es decir, no se aumentaron los juzgados, no se cumplieron, no se llenaron las vacantes. Hoy para peritar un teléfono tenés casi meses, creo que 9 meses decían o 10 meses de demora. Entonces, la justicia, como decían, ¿no?, va por la escalera y el delito va por el ascensor. No se puede así. Entonces, ¿cuándo se toma decisión política? ¿Cuándo hay una decisión política de intervenir en este tema? Cuando se vuelcan recursos. Cuando se vuelcan recursos para que exista una policía federal de investigación con recursos, una justicia que esté adecuada a la situación actual. Y hoy el narcotráfico crece en tecnología, crece en armamento. Nosotros presentamos un pedido de informe, Marcelo, que tenía que ver con el robo de 1 millón de balas. Entonces, y no le sorprendió a nadie, y no pasó nada. Sí, y nosotros decíamos, che, se robaron 1 millón de balas. Claro. ¿Dónde están esas balas? ¿Alguien tiene duda que esas balas van al narcotráfico? ¿Van a las bandas criminales? Y me parece que hay una parsimonia y hay una indiferencia también por parte del Estado provincial que asusta. ¿Quién tiene hoy esas balas? El narcotráfico. Se roban para comercializarlas. Por eso vemos que en Rosario hay aproximadamente los fines de semana 7 balaceras por noche. Bueno, ahí están las balas. Entonces, tiene que ver con eso. La decisión política tiene que estar acompañada de brindar los elementos para crear los organismos para pelear con eso. Esa es la respuesta inmediata. Claro. Hay una respuesta a largo plazo, que es lo que decíamos antes, que tiene que ver con la educación, tiene que ver con un Estado presente y tiene que ver con mantener los valores. Incluso las fuerzas nacionales que han llegado no alcanzan, ¿no? No, para Se nada. convengamos en que... Pero, Marcelo, venden como una victoria que las fuerzas nacionales que estaban en Rosario dejan de estar en los lugares donde no había ningún tipo de conflicto y empiezan a ir a las rutas. O sea, hubo dirigentes nacionales que vinieron por la ruta donde decían por acá pasa la droga y no había un solo control. Y pasa todos los días y nadie hace nada. Entonces, si nosotros queremos entender que aquellos que venían a prometer orden, que venían a prometer la pacificación social, hoy no están haciendo absolutamente nada para eso. Y por eso Rosario particularmente está como está. En el orden estrictamente político, Alejandro, ¿puede haber una ruptura de Juntos por el Cambio? ¿Hay algunos desacuerdos entre las distintas fuerzas políticas? ¿Qué pensás? ¿Puede haber una ruptura? ¿Me preguntás a nivel nacional sí, o local? Sí, local y nacional. Mirá, yo te digo a nivel nacional, claramente no. Claramente no. Se está por primera vez trabajando todo el equipo de Juntos por el Cambio, todos los partidos que los componen. Ajá. Y los principales dirigentes en un programa de gobierno, ponerse de acuerdo en qué se va a hacer con educación, con seguridad, con la justicia. Tiene que ver con un modelo que por primera vez empieza a tener, más allá de sus diferencias y más allá de sus líneas internas, porque siempre se dice que cuando un espacio político tiene un solo candidato, cuando ese candidato no está más, se cae todo el espacio. Bueno, Juntos por el Cambio hoy tiene una ramificación de candidatos, tiene diferentes líneas, pero está trabajando de manera objetiva en propuestas para el caso de llegar al gobierno. Eso tiene que ver y seguramente vamos a llegar. Y ese es uno de los motivos también por el cual no se va a romper, porque tenemos la posibilidad seria de generar un cambio a nivel nacional. Lo mismo pasa en Santa Fe. Hoy en Santa Fe tenés una realidad de partidos que tienen que ver con la discusión sobre todo, y esta tiene que ser la discusión madre, ¿qué se va a hacer cuando se gane? ¿Cuál es el plan de gobierno? ¿En qué propuesta vamos a trabajar?
¿Y qué hacer con los aspectos fundamentales? Venimos de una pandemia, viene la educación muy golpeada, con un manejo totalmente erróneo de nación y de provincia, que tiene que ver con el cierre de escuelas, con esa falsa discusión de superponer la salud con la educación, como si fueran dos cosas antagónicas, y no lo fueron. Pero tiene que ver con esto, ¿no? Tiene que ver con un espacio político que a nivel nacional y a nivel provincial también se está haciendo, discutir cuál es el plan de gobierno, cuál es la propuesta que Juntos por el Cambio le va a hacer a la sociedad en términos de educación, en términos de producción y empleo y en términos de seguridad. Y eso tiene que ver con llevar adelante un plan objetivo independientemente de quién sea el candidato. Y eso es uno de los motivos por el cual yo no veo que se rompa Juntos por el Cambio, porque tendrían que ser muy egoístas. De hecho, vos lo dijiste al principio de tu programa, ¿no? Tienen que ser muy... Sí, ambiciosos, digamos, sí, en no, cuanto a lo que es... Sí, ambiciosos, pero dañando a los demás, porque claro, existe la posibilidad real de ganar claro, y de realmente implementar un plan de gobierno que nos devuelva al mundo, que priorice la educación, que priorice la justicia. Un país sin justicia no va a ningún lado. No existe un país sin justicia. seguro. Sí, sí, o sea, sí. no es serio un país sin justicia y tiene que ver con eso. ¿Qué opinás del frente de frente, esto que plantea un sector del socialismo? El exdiputado Eduardo Dipolina rechaza la posibilidad de que el PRO se sume al socialismo. Como bien sabés, Dipolina formó su espacio, Bases, se aparta y desde Bases cuestiona esto de que el socialismo quiera dejar ingresar al PRO para formar un frente de frente. Yo decía días pasados, si van a formar un frente de frente para solamente ganar las elecciones y la idea es sacar al peronismo de la provincia, si no se hace una estrategia, me parece que es en vano, Mirá, mi opinión, ¿no? Te lo dije recién, nosotros estamos trabajando en un plan de gobierno. Nosotros la campaña la vamos a basar en qué es lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. Ese es el objetivo que tenemos nosotros para el 2023. Y eso es lo que estamos haciendo y en eso estamos trabajando. Por eso el acuerdo no es electoral, es programático. Es decir, es un acuerdo que se basa en la implementación de un plan de gobierno que es el que estamos elaborando. Por eso no es electoral. Por el otro lado, lo que vos decís de dirigentes, yo hoy a Dipolina lo veo más cerca del kirchnerismo que del socialismo. Estuvo acá Dipolina y dijo que él votó al kirchnerismo. Lo dijo acá. O sea, no puedo pensar en los dichos de Dipolina en función del socialismo. Yo hoy veo el socialismo en Mónica Fein, en Clara García, en Enrique Esteves, incluso en Antonio Bonfatti. Creo que esos son los dirigentes del socialismo, no lo veo Dipolina ahí. Vos mismo lo decís, su inclinación hacia el kirchnerismo lo desacredita totalmente para opinar si el PRO tiene que estar o no en un frente de frentes. Yo creo que el frente de frente no es una cuestión electoral. O sea, lo que viene en el futuro, para el 2023, en Rosario, en Santa Fe y en Argentina, son dos modelos de países. Es el kirchnerismo, que tiene que ver con una mirada personalista, donde no cree en que la Argentina tiene que estar insertada en el mundo, en donde cree que la fuerza lo tienen que tener los sindicatos, corruptos y mafiosos, o un gobierno que tenga que ver con la seguridad, con la justicia, con la educación, con la productividad, con el empleo, insertado al mundo, con leyes laborales modernas. Esto no quiere decir quitarles derechos fundamentales a los trabajadores, ni perjudicarlos en absolutamente nada, pero sí tiene que ver con un país que esté a la altura de circunstancias como Argentina, que tiene hoy más de 7 millones de trabajadores en negro. Es decir, hay cosas que arreglar que vienen de raíz y nosotros no podemos seguir teniendo discusiones de hace 80 años en Argentina. Sí, hay discusiones de larga data, ¿no? Discusiones entonces, y no salimos de ahí. Y no salimos de ahí. Alejandro, muchas gracias. No, por favor. Muy amable. El concejal Alejandro Rosselló, entonces del bloque Juntos por el Cambio, pasó por línea directa. Nosotros vamos a hacer una pausa. Cuando nos reencontremos va a estar acá Fabio Montero, periodista, docente y jefe también de sección de la carrera de periodismo del Instituto de Educación Superior 18, precisamente ISET, Moreno 965 de la ciudad de Rosario. Volvemos enseguida.
Santería Ángel de la Guarda. Gran variedad de saumerios, atrapasueños, lámparas de sal, fuentes de agua, mayorista y minorista. Enviamos a todo el país. Juan José Paso, 5582, Rosario. WhatsApp 341-360-5655. En Facebook, Santería Ángel de la Guarda. Concejalas y concejales visitan todas las escuelas, distribuyen materiales didácticos y dialogan con la comunidad educativa. El consejo en tu escuela. Lucas Reano, terapias integrales, decodificación biológica, PNL, hipnosis, regresiones, transgeneracional y más. Llámame al 341-277-1871 o envíame un mail a lucasr.reano@gmail.com y descubramos juntos los para qué de tus dolencias. Lucas Reano, terapias integrales. Reconectá con tu ser esencial. Estudio biomecánico de la marcha, podología deportiva, análisis del calzado, órtesis de siliconas, evaluación de riesgo de lesiones en pies diabéticos, podología de avanzada, Instagram y Facebook, Mónica Beatriz Mendoza, Catamarca, 2031, Rosario, podología Armstrong@gmail.com. Bueno, muy bien, seguimos en línea directa, segundo bloque, y como lo anticipamos, está con nosotros Fabio Montero, periodista, docente del ISET 18. ¿Cómo te va, Fabio? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Cómo estás, Marcelo? Gracias Muy por bien. venir. Por favor, gracias por la invitación. Bueno, yo te convoqué para hablar sobre el rol de los medios de comunicación y también del periodismo, ¿no? Pero antes de este tema me interesaría destacar y que vos expreses tus opiniones, todo de este acuerdo que se hizo recientemente entre el Consejo Municipal de Rosario con el Instituto, con el ISET 18, para promover prácticas profesionales de los alumnos en el Palacio Basalo, ¿no? Así es, un convenio muy importante. Esto fue el jueves, hace muy poquito. Lo firmamos con la presidenta del Consejo Municipal, María Eugenia Schmuck, y la directora del ISET 18, Graciela Enríquez, como decías, para promocionar y promover las prácticas de los estudiantes en situaciones concretas de trabajo, porque definitivamente de eso se trata una práctica profesionalizante, de establecer una situación de trabajo concreto. Esto se va a realizar en el Consejo Municipal de Rosario, en principio con la carrera de locución, posteriormente con la carrera de periodismo, y la idea es ir sumando paulatinamente y en el marco de las necesidades que tenga la institución alojante fundamentalmente, ir avanzando con otras carreras de nuestro instituto. ¿Cuándo va a empezar? Esto va a empezar, te diría que la semana próxima, a más tardar, ya estaría empezando porque las bases ya están establecidas, el convenio ya fue firmado, por lo tanto lo que queda es ponerlo en práctica. Es interesante porque los alumnos y alumnas hacen pasantías allí, ¿no? Claro. Como una especie de pasantía, pero bueno, me decías días pasados que sí van a lograr que le paguen los viáticos. Claro, exactamente. En definitiva, digamos, esto se enrola dentro del concepto de práctica profesionalizante, que son las prácticas que realizan los estudiantes en el marco de las cátedras. Claro. Bueno, Claro. Y en ese marco también tienen gastos de movilidad y Claro. esas cosas que lo va a cubrir, por supuesto, el Consejo Municipal. Pero sí es importante, en el sentido este que te contaba, Marce, de la posibilidad del trabajo profesional, fundamentalmente teniendo en cuenta las carreras que nosotros dictamos, que son de naturaleza técnica, íntimamente vinculada con el trabajo y la salida laboral. Por lo tanto, estos pasos que vamos dando en relación al trabajo de nuestros estudiantes es fundamental y forma parte de la estructura curricular, por otra parte. Seguro. Importante que los alumnos también sepan de antemano, previo a recibirse, a poder después ejercer, cómo funciona el Consejo Municipal, ¿no? Cómo funciona el órgano legislativo, que se divide en comisiones, que hay distintas comisiones donde están conformadas por 7 concejales, bueno, que hay un presidente por cada comisión, que hay que, digamos, presentar un proyecto y va derivado de acuerdo a la comisión que corresponda a ese proyecto. Bueno, son cosas que me parecen interesantes que se puedan incorporar, ¿no? Desde el alumnado que está previo, por supuesto, son los que por ahí Sí. en un sector va a poder ejercer. Más Sí, adelante. incluso para jerarquizar la tarea legislativa Claro, también, ¿no? Porque, exacto. digo, eso también apunta
a jerarquizar una manera de realizar una tarea legislativa. La prensa forma parte de esa mirada, Claro. en general la prensa, ¿no? Digo, Claro. forma parte de esa mirada hacia el poder legislativo y también lo jerarquiza. Creo que mutuamente se jerarquiza sí. la prensa y los legisladores Exacto. cuando forman parte del mismo ámbito de trabajo. Exactamente, muy interesante la iniciativa. Bueno, el rol de los medios de comunicación y del periodismo. Los medios de comunicación, como todos sabemos, y el ejercicio del periodismo son necesarios para el desarrollo de la democracia y también para la sociedad, por supuesto. ¿Cómo analizás, Fabio, la influencia de los medios masivos y el periodismo en la sociedad, ¿no? Esto de, a través de una línea editorial, modifican los comportamientos. ¿Esto estás de acuerdo con esto? Mirá, creo que estamos en un momento, y hablo en este plural, ¿no? De cambios. Y estamos en el medio de la tormenta, diría yo. Hace poquito escuchaba a Martín Becerra decir que el periodismo, fundamentalmente los medios de comunicación tradicionales, pasan por un momento de shock, están en un momento de shock, ¿no? Es como estar en una pelea, incluso lo significaba de esa manera, y no poder definir la pelea, y tener que resolverlo. Creo que los medios de comunicación están en ese momento. La convergencia con lo digital creo que también nos pone a los periodistas y a los medios de comunicación en un debate bastante interesante que todavía no se terminó de resolver. Digo, no se terminó de resolver en el sentido de que cómo terminan de jugar este partido los medios de comunicación, cómo se hibridan o se mestizan con las distintas tecnologías, cómo vamos a trabajar lo analógico con lo digital, ¿no? En qué campo también está este mestizaje de las redes sociales, las tecnologías maduras, etcétera. Me parece que es un proceso de movimiento y de definición que me parece lógico, por otro lado, ¿no? La disrupción que generan las redes sociales en la ecología de medios de comunicación me parece que estaba dirigido a generar eso, ¿no? Claro. A generar ese momento de incertidumbre. Los medios de comunicación, por lo menos como tecnología madura, televisión, radio, diarios impresos, etcétera, entiendo yo que han perdido cierta potencia sobre las decisiones de la comunidad. Pero no es que la hayan perdido del todo, no la han perdido del todo. Siguen teniendo la fuerza que le da la trayectoria, por un lado, y por otro lado los medios como empresa, ¿no? Sí. Entienden que tienen que jugar el partido también dentro del campo digital, y lo hacen, ¿no? Y lo hacen. Es decir, los medios de comunicación también trabajan en las redes, trabajan en TikTok, trabajan en YouTube, trabajan en todas las redes sociales que están disponibles. Los medios van, también generando su propuesta comunicativa. Por lo tanto, ese es el momento de hibridación que yo veo y entiendo, el momento de reacomodamiento, pero donde hay muchos profetas que desde hace tiempo dan cuenta de la muerte del papel impreso, de la muerte de la radio, de la muerte de la televisión, y ciertamente ninguno de esos medios ha muerto, al contrario. ¿Vos creés que a un futuro no muy lejano, no exista más el papel impreso, el diario impreso? No, yo creo que el diario impreso va a seguir existiendo. ¿Sabes por qué, Marcelo? Creo que hay momento para todo. Y creo que hay momentos, hay consumos culturales para todos también, ¿no? Y hay consumos culturales para aquellos que tienen el placer de leer un diario impreso. Claro. Y eso va a seguir existiendo. Por supuesto que el diario impreso ha perdido la vigencia que ha tenido en otras épocas, eso es real, ¿no? Claro. Pero parte de esas redacciones fueron a los diarios digitales, ¿no? Que son de las mismas empresas, por lo tanto, el trabajo periodístico se sigue realizando en otros medios. Pero creo que siempre hay tiempo para todo y como siempre dicen los tangueros, el tango en algún momento te alcanza, ¿no? Creo que llega un momento donde incluso los jóvenes que hoy tienen otros consumos culturales, que esos consumos pasan por las redes, etcétera, etcétera, en algún momento van a sentir la necesidad de estar tranquilo, de leer un libro tranquilo, de leer un diario tranquilo. Por lo tanto, yo siempre digo, a todas las edades tienen consumos culturales. Sí. Por lo tanto, los medios tienen que llegar a todas las edades, al de 20, al de 30, al de 50, al de 70, al de 80, a todos. Y tienen que tener una propuesta para todos ellos. Seguro. Y no todos consumen cultura de la misma manera. Creo que hay que mejorar los contenidos en algunos medios. Me parece que
Me parece que en eso estamos un poco atrás, estamos como que en deuda, ¿no? Con la Sí. audiencia. Sí, Pero bueno, es posible que la tecnología ponga más en tensión los contenidos. Ujú. Es muy Exacto. posible eso. Vos sabés que cuando te preguntaba sobre el comportamiento, lo que si modifican o no los comportamientos, cuando yo cursaba la carrera de periodismo me decían que esto del periodismo formador de opinión, ¿no? Y discutíamos esto, periodismo formador de opinión, pero ¿quiénes son los líderes de la opinión? Los escuchas, los oyentes y los lectores. Es decir, está bien, los medios formadores de opinión, forman opinión, pero también está detrás la gente, los consumidores, que también tienen derecho a reflexionar sobre tal o cual contenido, ¿no? Me parece que eso sigue vigente. Sí, el tema es lo que predomina. Ajá. Si predomina la potencia editorializante de los medios de comunicación o si predomina la autonomía y la libertad del oyente, del lector, de elegir lo que quiere elegir, ¿no? Eso también creo que ha cambiado según las edades de los consumidores. Pero fíjate que los primeros estudios en este sentido son de la década del 40 del siglo pasado. En la década del 40 del siglo pasado ya se analizaba cuál era la potencia que tenían los medios de comunicación sobre las audiencias. Incluso el concepto de líder de opinión es un concepto de la década del 40, que hoy para nosotros podría ser el concepto de influencer, por ejemplo, si lo quisiéramos llevar a las redes sociales. Pero ya en ese momento se analizaba ese concepto del líder de opinión. Y en aquel momento los medios de comunicación entendieron que en la comunidad también hay líderes de opinión. Y que esos líderes de opinión pueden bajar la información que editorializan los medios de comunicación hacia el resto de la comunidad, en un doble escalón como se le llamó en su momento, ¿no? De todas maneras, cada vez se juega más la subjetividad también del oyente, del lector, etcétera. Es un sujeto activo de la comunicación, no como en algún momento se pensaba que era pasivo. Ese sujeto hoy es activo, ese sujeto, y las redes lo ha hecho más activo, más autónomo, más independiente. Entonces, ese sujeto lo que genera ahora es una perspectiva distinta frente a la línea editorializante. De cualquier manera, yo no despreciaría la línea editorializante de los medios de comunicación. No le bajaría el precio, ¿sí? Creo que hay un sistema que favorece también la autonomía del oyente, del lector, pero la potencia y la influencia de los medios de comunicación, que como recién decíamos, no es solamente a través de la tecnología madura, no es solo cuando vos prendés la televisión, porque el contenido de la televisión, el contenido de la radio, el contenido de la prensa, también lo tenés en las redes sociales. Entonces, en este concepto de prosumidor, que es un concepto también de la década del 90, donde somos consumidores y productores, lo que nos tenemos que preguntar es qué somos primero, si consumidores o productores. Si primero somos consumidores, estamos reproduciendo, no estamos produciendo. Digamos, es una discusión sumamente importante, pero sí entiendo también que las redes sociales dan más autonomía a ese público, a esa audiencia, ¿no? Pero, repito, no descarto la potencia editorializante de los medios de comunicación tradicionales. Vos sos docente en una de las materias de periodismo radial. ¿Vos creés que la radio, estrictamente basándonos en la radio, todavía sigue dando la primicia, digamos, por esta invasión de redes sociales, de los medios digitales? Porque antes lo decíamos fuera de las cámaras, ¿no? Antes decíamos, lo escuché en la radio, o escuché a tal locutor o a tal periodista decirlo, era palabra santa. ¿Todavía existe eso en la radio? Es decir, nosotros tenemos la primicia, como medio tenemos la primicia, ¿o no? La primicia es un campo de disputa hoy. En su momento no. En su momento la primicia era patrimonio exclusivo de los comunicadores. Hoy la primicia es un campo de disputa, y quien disputa parte de la primicia es incluso hasta el ciudadano común, que te puede subir un contenido a través de la red, ¿no? Que te graba, que te sube, que verdaderamente está frente a una situación donde no llegaron los periodistas o las periodistas, ¿no? Por lo tanto es un campo de disputa. Pero digo, es un campo de discusión también en el plano profesional. Es decir, nosotros como profesionales de la comunicación nos preguntamos y discutimos si todavía existe la primicia o no existe la primicia. Hace poquito hicimos una jornada por el Día del Periodista en el ISET 18, en el Instituto Superior número 18. Y uno de los debates que apareció ahí es si existe o no existe la primicia. Algunos colegas decían, existe todavía la primicia. Y otros decían, no. Y los que decían no, un poco se contentaban con la posibilidad de la mirada creativa sobre la noticia. Entonces decían, bueno, no existe la primicia, perfecto, pero sí existe una mirada profesional, primero, profesional, ojo con esto, que esto es muy importante,
Porque la información puede venir de cualquier lado, pero la información profesional no viene de cualquier lado. Claro. Viene de las personas que se formaron para ser profesionales. Claro. Así que con eso hay que tener mucho cuidado, porque no todos los mismos. Exacto. ¿No? Es decir, podemos recibir información de las redes sociales, pero la información profesionalizada es de aquel que se profesionaliza. Periodistas, comunicadores, etcétera, ¿no? Sí, inclusive las redes sociales hay que tener cuidado también por las noticias Por eso, falsas. por eso. Esto de la posverdad también. Exactamente. ¿no? Que también la hay que posverdad. analizarlo. Exactamente. Pero digo, en este caso dicen, bueno, no tenemos la primicia, pero sí tenemos la mirada profesional y creativa de un tema. ¿Esto qué significa? Y verlo desde el lugar que todavía no se miró. El mismo tema, la misma primicia, o lo que ya está instalado como primicia, nosotros lo trabajamos desde un lugar que todavía no se trabajó. Y jerarquizamos el trabajo profesional. Se generar contenidos. Generamos contenido y no tenemos la primicia. Claro. Entonces, hoy muchos colegas se preguntan, bueno, che, ¿es válido entonces la discusión por la primicia? Claro. O tenemos que entrar en la discusión por el contenido y la jerarquización del contenido. Son debates que hay que dar. Muy buena discusión, sí. Son debates que hay que dar. Interesante, sí, totalmente. Fabio, ¿vos creés que los medios están más enfocados hoy en lo interesante y no en lo importante? Esto es algo que lo leí a días pasados y te lo consulto porque me pareció interesante traerlo acá a la mesa, ¿no? ¿Lo interesante o lo importante? ¿A qué le dan mayor importancia o rapidez, digamos, en las noticias? Lo interesante puede ser más vendible, si se quiere. Lo importante, a veces, tiene que ver con un análisis más en profundidad. Yo no lo pensaría en términos binarios, ¿no? O lo importante o lo interesante. Me parece que nosotros vamos a hacer una comunicación de calidad cuando hagamos de lo importante lo interesante. Cuando hagamos que lo importante y lo interesante ¿no? se toquen en esa tangente, en ese punto entre lo horizontal y lo vertical, y de esa manera generar una comunicación de mayor calidad. ¿Por qué? Porque algo puede ser importante, pero nosotros no lo estamos presentando de una manera interesante. Y eso a lo mejor puede alejar la empatía con el oyente o la empatía con el lector. Y nosotros queremos que ese oyente, que ese lector, se suma al debate que nosotros le estamos dando sobre las cosas importantes. Claro. Entonces, en ese marco tenemos que tratar de hacer tocar, de combinar lo importante con lo interesante. Y me parece que ahí también hay una clave fundamental en la calidad del trabajo periodístico y la posibilidad de que realmente nos posicionemos como, digamos, como creadores de contenido, ¿no? Pero creadores profesionales de contenido, porque para eso nos formamos. Seguro. Nos formamos para eso. Totalmente. Lamentablemente se nos terminó el tiempo, Fabio, pero bueno, yo dejo siempre la posibilidad, digamos, abierta la posibilidad para otra entrevista, porque me parece que hay muchos temas para desarrollar. Por supuesto, claro por ejemplo, te iba a preguntar sobre el periodismo militante, ¿no? También algo que lo vemos a diario, el periodismo militante. Pero bueno, lo dejamos ahí abierta esa posibilidad, hacemos un compás de espera, digamos. Y, ¿Cómo no? Por supuesto. Te agradezco la participación acá. No, al contrario. Muy gracias. productiva. Gracias. Fabio Montero, periodista, docente del ISET 18, también por línea directa. Vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos va a estar acá el concejal Fabricio Fiati del partido Creo, que tiene como referente al intendente de la ciudad, Pablo Hapken. Volvemos enseguida. Doctora Daniela Montenegro, abogada, especializada en temas de familia, jubilaciones y sucesiones. Moreno 1427, Planta Alta, Rosario. 0341-156-245-578. Aquilea, el espacio que tu piel necesita. Variedad en tratamientos estéticos de la mano de profesionales especializados. Rueda 1249, Planta Alta, Rosario. Contacto 341-334-7831. Búscanos en Facebook y en Instagram como @Aquilea Gabinete Integral. Retina Rosario, clínica oftalmológica altamente especializada, profesionales de capacitación internacional y equipamiento de última generación. Retina Rosario, en Güemes, 2507, esquina Pueyrredón. Comuníquese al teléfono 435-6965 o por mail a contacto@retinarosario.com.
Bueno, muy bien, tercer bloque de Línea Directa, estamos en vivo por Televisión Regional y como lo anticipamos, como lo dijimos en el bloque anterior, está con nosotros ya sentado aquí a la mesa el concejal Fabricio Fiati del partido Creo. ¿Cómo te va, Fabricio? ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien, muy buenas noches. Bueno, el concejal Fiati pertenece al bloque Arriba Rosario, esto es interesante destacarlo, es integrante de las comisiones de gobierno, de planeamiento y urbanismo y presupuesto y hacienda. Finaliza también su mandato el 10 de diciembre de 2023. Si todos creemos, todos creamos. Eso es la base de Creo. Exactamente. Creo es un partido provincial que fundamos junto al intendente, nuestro diputado provincial Ariel Bermúdez, y un grupo muy importante de compañeros y compañeras de acá de la ciudad y de la provincia en 2018. Sobre todo haciendo una fuerte convocatoria a jóvenes, profesionales y personas que en general no habían tenido un contacto con la política, dispuestos a sumarse a un espacio que pensaba y proyectaba un proyecto de ciudad. Y de esa forma constituimos un equipo que acompañó a Pablo y bueno, y que por supuesto hoy acompaña también a la gestión municipal y a cada uno de nuestros diferentes equipos de trabajo, como es nuestro caso en el Consejo. Bien. Fabricio, uno de los temas complejos en la ciudad, lo hablábamos en el primer bloque con el concejal Alejandro Rosselló, el tema de inseguridad. ¿Cómo analizás vos la situación o las distintas circunstancias que atraviesa Rosario en materia de seguridad, ¿no? Nosotros venimos planteando que a la ciudad hace falta que la cuiden más. ¿Qué significa que la cuiden más? Que cada uno de los resortes, de los estamentos del Estado, se haga cargo de la parte que le corresponde. Vivimos en un país que a veces pareciera desconocer que la ciudad de Rosario forma parte de su territorio nacional. Rosario no es una isla, los problemas que tenemos son parte de una configuración que tiene el país. Somos un centro logístico por las rutas que nos atraviesan, tanto la ruta 9, la ruta 11, la 34, la hidrovía. Hoy estamos asistiendo a noticias cada vez más graves de Paraguay, por ejemplo los sucesos de Pedro Caballero en Paraguay, que reconfiguran la ruta de la cocaína y la marihuana en la región, y la hidrovía es protagonista de eso. Y en ese sentido necesitamos más presencia de la justicia federal, que se resuelvan las designaciones faltantes, porque no solo hablamos de que la justicia es la misma en estructura, en cargos, que hace 40 años, sino que hablamos de vacantes que no se han ocupado. Y esto implica funcionarios que no están para hacerse cargo de la responsabilidad que les toca porque no existen, porque no están designados, sobre todo fiscales. Claro. Una agenda de inteligencia criminal. Cuando hablamos de inteligencia criminal hablamos de la posibilidad de entender cómo funcionan los mercados criminales, cuáles son las regularidades, qué sucede, qué es lo que se puede anticipar de lo que va a pasar por el comportamiento de quienes protagonizan las economías delictivas. E inteligencia criminal en particular en las cárceles. Nosotros estamos asistiendo a un momento donde el intendente Pablo Hapkin lo define como que las cárceles son un coworking del delito, y efectivamente pareciera que tienen las condiciones de comodidad y tecnológica suficientes y el tiempo lógico para poder organizar desde las cárceles aquellas cosas que azotan a nuestra ciudad de una forma que nos alerta, que nos preocupa y que tiene que ver con los hechos más sangrientos que vemos día a día. Y esto hay que preverlo con inteligencia y sobre todo también con inhibidores de señal, que no puede ser que no tengamos. Tenemos los fondos de Nación que se anunciaron, los 3.000 millones que muchas veces aparecen polemizándose. Bueno, necesitamos que se ejecuten. Se dijeron que iban a estar para sumar tecnología al sistema de seguridad. Nada más importante que sumar tecnología allí. Y esto va configurando una agenda de trabajo. Justicia federal, modelo acusatorio, como tiene la provincia. Por eso no es casual. Digamos, uno puede después tomar distintas posturas en relación a qué le pasa al Poder Judicial, si puede hacer más o distinto, pero claramente nosotros vemos un avance de causas en la justicia provincial, vemos fiscales que protagonizan investigaciones y que le ponen el cuerpo a las investigaciones y que arriesgan todo, fiscales muy renombrados, como el fiscal Edri Chapapietra,
encabezan investigación y no vemos tanto protagonismo de los fiscales federales. ¿Por qué? Porque no hay modelo acusatorio, a pesar que lo votamos en el 2014, Pablo era diputado nacional, y ahí ya decíamos, si no hay un cronograma de implementación, las provincias que más lo necesiten van a ser las últimas en verlo implementado, y es nuestro caso. Entonces, hay una agenda y entendemos que hacia eso hay que apuntar para poder revertir la situación. Lo hablábamos también en el primer bloque, este tema, cuando vino Patricia Bullrich días pasados y dijo que lo ve muy solo a Pablo Habkin. Por un lado, te consulto eso, y segundo, si vos también lo ves solo. Y segundo, el intendente envió a la legislatura santafesina un proyecto para ampliar facultades respecto a este tema, ¿no? La seguridad. ¿Esta iniciativa va a tener aval? ¿Y en qué consiste, ¿no? ¿En qué va a consistir esto de tener las facultades? ¿Va a poder manejar la policía? Bueno, dos preguntas. Uno, lo de si lo ves solo a Pablo Habkin y esta que te acabo de decir. Es una caracterización. Claramente es intendente de la ciudad, tiene un espacio político, un equipo, y la verdad que estamos todos trabajando en función de eso. Si en definitiva estamos solos, es una cuestión de que hay que analizarla en los términos de la ciudad, y nosotros estamos pidiendo, miren la ciudad, lo hacemos en el tono que hay que hacerlo, en un tono de reclamo al gobierno provincial para que cumpla con lo que son sus deberes, sus competencias, sus responsabilidades para con la ciudad, y lo mismo para con el Estado Nacional. Lo hemos hecho inclusive ante la presencia del presidente, lo hizo Pablo pidiendo presencia de fuerzas federales y sosteniendo ese reclamo las veces que fue necesario. Y así como reclamamos eso, también tenemos iniciativas. Claramente la reforma policial que proponemos tiene que ver con una pelea de fondo importante que sostenemos siempre, que es que la ciudad sea autónoma. No puede ser que el intendente no pueda pedirle a la policía dónde tiene que patrullar en la ciudad. Y eso hoy no lo puede hacer. ¿Por qué? Porque no tiene competencias legales para tomar cartas en el asunto desde la norma. Por supuesto, hacemos gestiones y demás, pero el intendente de una ciudad de 1 millón de habitantes como la nuestra no puede no tener esas competencias, no puede no tener injerencia en quiénes son los comisarios, quién es el jefe de la policía, y así eso apuntamos y esperamos tener el acompañamiento de la legislatura. Y lo mismo también como iniciativas, por ejemplo, tener una ordenanza antilavado que corte con la ruta del dinero del narcotráfico y las otras economías, y somos el único municipio en la Argentina que está discutiendo esto. Tenemos una ordenanza del 2014 que fue pionera en el tema, en autoría del concejal López Molina, que estamos modificando con un mensaje del Ejecutivo, o por lo menos generando los acuerdos necesarios para poder tener una actualización de la norma que pone nuevamente al municipio un paso más adelante de lo que la competencia tradicional de los municipios generalmente sostenía. Sobre el lavado de activos, tengo entendido que hay 5 proyectos, ¿no? Presentados en el Consejo sobre el lavado de activos. Yo leí que vos pediste precisiones acerca de la figura de sujetos obligados. Sí, más que ¿En qué consiste? Tuvimos una audiencia con una funcionaria del Ministerio Público de la Acusación, que además es autora de la poca bibliografía que hay sobre la materia en cuanto a cómo perseguir desde las políticas públicas los delitos vinculados al lavado, que es Marina Marsili. En ese marco discutimos algunas especificidades técnicas y una tiene que ver con los sujetos obligados. Sujetos obligados, en este caso hablamos de que nosotros con lo que estamos proponiendo le asignamos al municipio, a la Municipalidad de Rosario, las mismas responsabilidades, deberes que tienen los sujetos obligados por las leyes nacionales de persecución del lavado. Hoy, por ejemplo, un escribano está obligado a informar a la UIF, que es el organismo nacional competente, determinados elementos que se dan en una operación que tiene que asentar en una escritura. Bueno, ante determinados trámites que pueden ser comparables, en el municipio no está el mismo deber de informar. Bueno, justamente nuestra iniciativa viene a decir eso. Nosotros voluntariamente queremos que la municipalidad cumpla con lo mismo que un sujeto obligado, a pesar de no serlo a nivel nacional, y discutíamos algunos alcances de esos términos para perfeccionar la norma. Bien. Fabricio, en otro orden de temas, ¿cuándo se va a poner en funcionamiento el nuevo Código de Convivencia de Rosario? Fue aprobado por el Consejo Municipal en noviembre de 2021. ¿Se sabe algo al respecto?
Estamos trabajando en agosto, empieza a regir. En su momento, cuando lo sancionamos, dimos un espacio temporal de 180 días hábiles para la implementación, porque requiere determinados cambios, no solo de la norma, sino también de cómo se organiza el Estado, el Tribunal de Faltas, para poder aplicarlo. Sobre todo la digitalización. Pretendemos que el sistema sea mucho más ágil, que el ciudadano pueda hacer su descargo digitalmente, claro. Que se pueda usar el perfil digital. La municipalidad también, a través de un plan de modernización muy importante, permite que hoy la mayor parte de los trámites sean de ese modo y queremos llevarlo a la materia de faltas y además, lo pensamos también con una rediagramación de lo que es el Tribunal de Falta actual, sin sumar más burocracia, al contrario, simplificando y haciendo que el sistema pueda funcionar mejor a partir del nuevo código. En agosto va a entrar en vigencia. Vale. Bueno, ahí sí, porque ahí trata uno de los puntos, ruidos molestos y demás, y inclusive las pautas para el ciudadano, el peatón y todo eso. Tal cual. Regular todo eso. Bueno, muchas gracias por estar acá. No, se nos terminó el tiempo, lamentablemente. Bueno, el concejal Fabricio Fiati estuvo también en línea directa, le agradecemos por haber estado y participado acá. Vamos a hacer una pausa y ya viene en el próximo bloque Lara Farías de Saá con su columna. Ampiaba, desde 2012, al servicio de la familia aceitera y de toda la comunidad, sustentando los valores de solidaridad, cooperación, ayuda mutua y reciprocidad. Ampiaba, Asociación Mutual del Personal de Industrias del Aceite Vegetal y Afines. SOEPU, un sindicato que crece defendiendo los derechos del trabajador químico y petroquímico del cordón. Ortopedia HSN, Ortopedia Deportiva, Alvear 324, Rosario. Comunicate a nuestro WhatsApp 341-321-1243, a nuestro número fijo 341-430-4352, 341-439-5432 o envíanos un correo electrónico a info@ortopediahsn.com.ar. ¿Sabías que podés sanar con la inteligencia de tus células? Memoria celular, consultas personales, cursos, talleres, seminarios. Profesora Adriana Torres, www.hayundia.com. Comunicate al 341-666-0795. Último bloque de Línea Directa y está, como dijimos, Lara Farías de Saá, periodista y también productora de Línea Directa. ¿Cómo te va, Lara? Bien, todo bien, Marcelo. ¿Vos? Gracias por estar de nuevo y por compartir esta parte del programa conmigo. Gracias a vos por invitarme a estar en la columna. Bueno, el tema central, carnet de conducir por puntos. Exacto. Bueno, las autoridades de la Agencia Nacional de Seguridad Vial comunicaron que en el mes de agosto se va a poner en vigencia en la provincia de Santa Fe el nuevo sistema de carnet de conducir por puntos. Esto quiere decir que se va a unificar con lo que son las multas a nivel nacional y se irán descontando puntos dependiendo de las infracciones que se hagan. Una de los puntajes más altos, digamos, es, por ejemplo, la cantidad de puntos que te descuentan por manejar cuando tenés inhabilitado el carnet o por participar de lo que son las famosas picadas, ¿no? También circular con licencia vencida, te descuenta 5 puntos. Circular sin la revisación técnica obligatoria te descuenta 4 puntos. Y circular sin casco 5, como está en pantalla, vamos viendo digamos, lo que te descuenta. También el puntaje alto de 20 puntos es conducir con impedimentos físicos, psíquicos, o por ejemplo si estás alcoholizado o bajo algún efecto de estupefaciente. Sí. O eso. El puntaje que te dan a cada conductor o conductora es de 20 puntos. Y de ahí van descontando, digamos, depende de la infracción.
Por eso el de mayor, el de, como decíamos recién, si manejas con algún efecto de alcohol, o algo de eso, o si tenés el carnet, digamos, inhabilitado y manejás, es de 20 puntos, o sea que directamente pasás a 2 meses, digamos 60 días, a no poder circular. Este es uno de los, después de reiteradas, digamos, infracciones, te lo deshabilitan por 2 meses. Varios casos hay sobre conductores en estado de ebriedad. Esto que decías recién, el alcohol, es llamativo porque se hacen los controles, porque los vemos. Porque hoy en día está lo que es el alcohol cero. Claro, exactamente. Exacto, sí. Así que es uno de los, digamos, de que no se debería manejar alcoholizado. Se vio mucho también en lo que es el transporte público, más que nada el taxi, se vio conductores que están en la ruta de los camiones, digamos, que son, digamos, la verdad que manejar alcoholizado no es lo conveniente, y más que nada ahora que está la ley de alcohol cero, que directamente no se puede manejar. Exacto. Después también la manera de, digamos, de implementación va a ser que cada municipio, por medio del Tribunal de Faltas, una vez que está la infracción, ingresa en la web con los datos del conductor o de la conductora, y automáticamente se hace el descuento de infracción a estos 20 puntos iniciales que tiene cada conductor y conductora. La primera suspensión, como decíamos, es de 60 días, o sea, de 2 meses, y después cada 2 años pueden hacer un curso para sumar hasta 4 puntos, y los carnets profesionales es una vez por año este curso, que se da para poder ir recuperando puntos, digamos. Después también, digamos, el fin de este nuevo sistema es más que nada hacer una conciencia vial y poder hacer que tengamos más que nada una conciencia colectiva de todos los argentinos, y se estima que va a bajar un 10% los accidentes viales, ya que en el primer cuatrimestre del año hubo 11 víctimas fatales por día. Claro, sí, una de las causas de muerte es accidentes de tránsito en la Argentina, una de las principales causas de muerte. Y llama la atención porque siempre tenemos que apelar a esto, ¿no? Porque a los controles más estrictos todavía, a sancionar, porque en cierto modo somos hijos del rigor. Exacto. Las multas, digamos, no bastaron, entonces ahora sacan el carnet por puntos. Claro. Así que va a haber menos autos. Sí, va a haber menos autos en la calle, porque van permanentemente. Exacto. Y muchos automovilistas pasan en rojo también, muchísimo, en semáforo en rojo también, hay muchas infracciones al respecto. Bueno, Lara, nos están haciendo señas, nos tenemos que ir. ¿Te quedó algo? Sí, bueno, para... lo de Moda Marena, para agradecer a la tienda que me viste. Están en San Martín 855, Galería del Paseo, local 25, ahí pueden encontrar toda la indumentaria que tengo y mucha más, obviamente. Perfecto, bueno, muchas gracias. No, gracias a vos, Marcelo. Nos reencontramos la semana que viene. Muy amables, nos vamos a reencontrar, línea directa, en directo, como siempre decimos, por Televisión Regional.